académica siga difundiendo conocimiento y por supuesto, alzando el interés por la generación de una investigación aplicada. El día de hoy vamos a contar con dos equipos de investigación que gracias a la metodología usada y sus fuentes estadísticas y una bibliografía muy resaltante han logrado generar evidencia importante para diversos sectores del Estado. Eh, este espacio suele durar una hora, entonces les pedimos a ambos equipos que respeten el programa asignado, así como los tiempos. Entonces, vamos a dar inicio con la primera investigación titulada Cartografías del currículo oculto en materia de género, un análisis espaciotemporal de las dinámicas de poder en escuelas secundarias de Lima, San Martín y Ayacucho. Esta investigación fue ganadora del concurso 2024 y está a cargo de Macarena Moscoso, quien es licenciada en antropología por la Pontificia Universidad Católica del Perú. También Macarena es investigadora del Instituto de Estudios Peruanos y cuenta con experiencia en investigación en temas relacionados con antropología de la educación, prácticas de enseñanza, aprendizaje en la escuela pública e implementación y evaluación de programas educativos. Antes de darle paso a Macarena, rápidamente comentarles el resumen de esta investigación que nos habla sobre el currículo oculto en las escuelas secundarias, cómo influye en la reproducción de estereotipos de género a través de la organización del espacio, las prácticas pedagógicas y las interacciones sociales. Este estudio se realizó con un estudio mixto, con observaciones etnográficas, con fotovoz, y se realizó una encuesta a 256 estudiantes y talleres de cartografía social en tres instituciones educativas. Con esto se logró identificar prácticas escolares que refuerzan las jerarquías de género mediante la segregación espacial y la naturalización de desigualdades en el aula. Estas dinámicas varían según el contexto sociocultural de cada región y los hallazgos evidencian la necesidad de una formación docente con enfoque de género, el rediseño de estos espacios escolares y la implementación de estrategias institucionales oportunas para prevenir la violencia de género. Un saludo y agradecimiento a Macarena. Adelante, Macarena. Listo, muchísimas gracias. Gracias por la oportunidad de poder estar en este espacio que el CIES nos da. Eh, para ir a lo que nos convoca el día de hoy, esta es una investigación que la pudimos realizar eh, gracias al concurso anual de investigación del CIES del año 2024. Este trabajo es un trabajo que yo no lo hice sola, sino que tuvieron gran responsabilidad en la investigación Trilce Escurra y Hatsumi Gutiérrez Otsu, quienes son investigadoras, asistentes de investigación en el instituto, y a quienes les agradezco muchísimo por cómo se involucraron en esta investigación. Y bueno, el día de hoy a mí me toca exponer por primera vez esto, y esperemos que nada, les parezca interesante y toda retroalimentación va a ser muy bien valorada. Bueno, el problema del estudio que nosotros teníamos dábamos por supuesto que las escuelas en general no solo enseñan, sino también transmiten normas y valores a través de un currículo oculto, ¿no? Un currículo oculto que son prácticas, normas y dinámicas que no son explícitas, ¿no? Que no están escritas en ningún lado, pero que en la práctica aparecen, ¿no? Y este currículum oculto refuerza estereotipos de género que influyen en las oportunidades de las niñas y niños, ¿no? La literatura acerca del currículo oculto es vasta.
pero nosotros lo que queríamos era poder tener cómo este currículo oculto podía tener un correlato espaciotemporal, que es un poco a lo que nosotros vamos a desarrollar en breve. Entonces, los desafíos en la educación y el género es que, en primer lugar, tenemos que hay una profunda desigualdad en la permanencia escolar, ¿no? La pobreza, la violencia de género y el embarazo adolescente aumentan el riesgo de deserción de las niñas, ¿no? Esto hace que el estar en la escuela sea un ambiente mucho más complejo para ellas que para los niños, ¿no? También existen sesgos en el aula, ¿no? Que la distribución de roles y los materiales educativos refuerzan la idea de que las mujeres deben asumir tareas de cuidado, mientras que los hombres se les asignan posiciones de liderazgo. Además, la violencia de género en las escuelas. Muchas estudiantes se enfrentan a acoso y discriminación en el entorno escolar, afectando su bienestar y desempeño. Entonces, nuestro estudio analiza 3 regiones del Perú: Lima, San Martín y Ayacucho. Lima como capital, ciudad con mayor acceso a la educación, pero también con desigualdades muy marcadas y muy profundas. Esta probablemente es la región con mayor densidad estatal, ¿no? Donde hay mayor cobertura del servicio educativo. San Martín, una región muy interesante en la selva peruana, ¿no? Que es una zona con dinámicas rurales y urbanas, donde la educación enfrenta barreras económicas y culturales constantemente. Finalmente, Ayacucho, en el centro, ¿no? Sur-centro, región con un fuerte componente cultural e histórico, donde las tradiciones juegan un rol clave en la educación de los niños y las niñas. Entonces, un poco este es el problema con el que nosotros nos enfrentamos. Eh, y en ese sentido, lo que nosotros veíamos es que en este contexto, desde el 2016 al 2024, veíamos que si bien desde el 2016 el Currículo Nacional de Educación Básica había incorporado un enfoque de género en el currículo escolar, esto había tenido está siendo perseguido constantemente por el movimiento conservador, ¿no? No se quiere que exista un enfoque de género en el currículo. Y esto también tiene un correlato en cómo existen casos de violencia de género en estas grandes ciudades, ¿no? En Lima Metropolitana, del 2022 al 2023, teníamos 29.000 casos, se ampliaron a 35.000 casos de denuncias de violencia familiar en los centros de emergencia mujer. De la misma manera, Ayacucho en el 2024 se presenta como una región con mayor riesgo de violencia física contra las mujeres. Eh, y en el 2000, el INEI nos dice que a nivel nacional el 53.8% de mujeres reportan violencia familiar por parte de su pareja, ¿no? Entonces, el contexto de la violencia de género en el Perú es súper complejo, es algo que creo que todos lo sabemos. Entonces, como esto, de alguna manera, se está enseñando, ¿no? Y comienza a aparecer en la escuela, ¿no? En ese sentido, nuestro objetivo principal de la investigación fue analizar de qué manera el currículo oculto y la organización espaciotemporal de las escuelas secundarias de Lima, San Martín y Ayacucho reproducen o desafían las dinámicas de género y poder con el fin de ofrecer recomendaciones que informen políticas educativas orientadas a la prevención de la violencia de género, ¿no? De esta manera, nosotros pudimos desarrollar 4 objetivos. El primero fue mapear los patrones de uso del espacio escolar según género, considerando la interseccionalidad de identidades y su influencia en el acceso y uso de recursos. Es decir, que lo que nosotros queríamos es utilizar la cartografía social para poder mapear cómo se utilizaban los espacios en las escuelas, ¿no? Y que este mapeo lo podamos hacer con los estudiantes. En segundo momento, poder identificar las manifestaciones del currículo oculto en relación con los roles y estereotipos de género en diversos contextos socioculturales y cómo estas dinámicas contribuyen a la normalización de la violencia.
Como tercer objetivo, queríamos analizar la intersección entre espacio físico, el tiempo y las dinámicas de género en las escuelas, prestando especial atención a las particularidades regionales de cada zona. Y finalmente, poder examinar cómo estas dinámicas espaciales y temporales contribuyen a la normalización o, por el contrario, a la prevención de la violencia de género en los entornos educativos. Entonces, un poco esta fue nuestra línea de pensamiento, ¿no? Para nosotros fue súper importante poder analizar el espacio, el tiempo, los momentos y cómo estos tenían un correlato en los roles y las manifestaciones de género de los niños y las niñas en estas escuelas, de los adolescentes en realidad. En ese sentido, lo que nosotros planteamos fue una metodología que fuese una investigación crítica en educación, una metodología mixta que tuviese enfoque etnográfico y una perspectiva interseccional, ¿no? Nos importaba mucho poder mirar cómo se podían juntar las intersecciones, espacio, tiempo, género, para poder ver cómo se manifestaba el currículo oculto. Nuestras perspectivas teóricas, por un lado, es el currículo oculto, los estudios de género, y de manera también es importante los enfoques interseccionales y decoloniales, ¿no? Para poder, desde dónde hemos analizado y de dónde también hemos planteado metodológicamente la investigación, no desde un enfoque vertical, sino más bien hemos intentado desde la metodología poder tener un espacio de horizontalidad con los participantes. Hemos tenido dos componentes, uno cualitativo, donde hemos tenido una etnografía escolar crítica, este ha sido el núcleo del estudio, y por otro lado, un componente cuantitativo, donde hemos podido tener una encuesta y análisis estadístico complementario. La muestra de los participantes, hemos tenido 3 regiones, Lima, San Martín y Ayacucho. Esto nos ha permitido poder tener una imagen de costa, sierra y selva. Los participantes en el componente cualitativo fueron 42, 14 por región. El componente cuantitativo, ahí hemos tenido un pequeño error. El componente cuantitativo han sido 256 estudiantes. Más o menos hemos tenido un rango de entre 75 y 91 estudiantes por región. Hemos podido conversar con 10 docentes y directivos de diversas asignaturas y además hemos podido conversar con padres y madres de familia y miembros de la comunidad educativa. La estratificación la hicimos por género, por grado escolar, por zona de residencia y finalmente tuvimos una selección de un muestreo estratificado proporcional con un sobremuestreo de grupos minoritarios. Ahora tengo como dos partes, ¿no? Por un lado, hemos utilizado unas técnicas de investigación a las cuales yo les he llamado, bueno, les hemos llamado en realidad tradicionales, ¿no? Por un lado está la etnografía escolar y las entrevistas, donde el equipo se incorporó a la dinámica diaria de los centros educativos, registrando y analizando las interacciones tanto en las aulas como en los espacios comunes. Se puso especial atención al uso del espacio según el género, así como a las prácticas pedagógicas, disciplinarias y a los rituales y eventos escolares. Se emplearon notas de campo minuciosas, material audiovisual y diarios de reflexión. Por otro lado, también tuvimos entrevistas semiestructuradas, ¿no? Donde se exploraron percepciones sobre los roles de género, experiencias de discriminación o privilegio y opiniones sobre las políticas escolares relacionadas con género. Disculpen, pero estoy en el aeropuerto, he tenido que hacer la exposición desde acá, por eso tenemos ese soundtrack atrás. Ahorita se acaba. Bueno, las entrevistas las pudimos realizar con estudiantes, docentes, directivos, padres y madres de familia. Finalmente, las encuestas, lo que pudimos fue analizar los datos de la encuesta. Se analizaron utilizando técnicas estadísticas descriptivas e inferenciales. La encuesta incluyó escalas validadas sobre actitudes hacia roles de género, percepciones de clima escolar en relación al género y experiencias de discriminación o acoso basado en género. Y por otro lado, tuvimos las técnicas de investigación colaborativas, que fueron en realidad momentos como espacios muy especiales que pudimos tener con los estudiantes.
donde aquí trabajamos en unos días de talleres con ellos, donde hicimos dos tipos de técnicas. La primera es el photovoz, photovoice, donde se entregaron cámaras digitales a los participantes, quienes registraron su rutina diaria en la escuela, poniendo especial atención en la manera que perciben y viven el género en distintos contextos y momentos. Se realizaron encuentros grupales semanales para compartir y analizar las imágenes, promoviendo una reflexión crítica sobre las dinámicas de género identificadas. Entonces, de esta manera, por un lado, pudimos tener este recojo de fotografías por los estudiantes que estaban participando en este taller de fotografía. Los estudiantes tomaron fotos durante un tiempo determinado y luego pudimos pasar a un momento de fotoelicitación donde los estudiantes de forma grupal pudimos observar las fotos que habían tomado y de esa manera que fueran disparadores para poder conversar sobre diversos temas, ¿no? Aquí, por ejemplo, en la pantalla tenemos algunas fotos de los estudiantes, ¿no? Fotos que ellos tomaron de los diversos espacios que para ellos tenían como algún, algún correlato con el género, ¿no? Por ejemplo, aquí en la rotonda, ¿no? Es un espacio que lo consideraban como mixto. Luego en el aula siempre como lo percibían como un espacio más femenino, ¿no? Porque normalmente estaba la maestra y como con mayores, donde las estudiantes mujeres tenían como un poco más el dominio del espacio por el orden. Y luego también como el espacio más generalizado por excelencia, que son los baños, ¿no? El baño para hombres, el baño para mujeres, donde se dividen de manera como más como visible por estos símbolos que están afuera del baño, ¿no? Y por otro lado, hicimos una cartografía social participativa, que fue un ejercicio muy interesante que poder hacer con los estudiantes donde que les estoy enseñando es de Ayacucho y lo que hicimos fue en grupos mixtos de estudiantes elaboraron mapas físicos y simbólicos de la escuela, identificando zonas percibidas como masculinas y femeninas o neutras, espacios de seguridad e inseguridad y rutas y patrones de movimiento por género. Estos mapas sirvieron como base para discusiones grupales sobre la dimensión espacial de las relaciones de género. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la primera capa, ¿no? Este es un mapa de la escuela y los estudiantes tenían comenzaron a marcar, ¿no? Con de diversos colores. Acá, por ejemplo, tenemos rojo, azul, verde. Cuáles eran los pues, espacios masculinos, los escuela, ¿no? Lugares en donde habían conflictos o lugares donde se resolvían conflictos, lugares en donde habían conflictos por género, etcétera. Entonces, este trabajo de campo definitivamente nos hizo tener una gran cantidad de desafíos, ¿no? En primer lugar, tuvimos ciertas disposiciones reglamentarias, ¿no? Normativas poco flexibles para la ejecución de las metodologías de campo, normativas efectuadas en contextos específicos por la Dirección Regional de Educación correspondiente, donde suspendían las clases, por ejemplo, ¿no? Hemos tenido que batallar un poco eso con la coyuntura nacional. Luego hemos tenido toda la parte de diálogos y coordinación con los estudiantes, ¿no? Que fue un poco complejo poder reunirlos para las sesiones de cartografía o entrevistas por incompatibilidad de los horarios escolares o familiares. Y finalmente, nuestro acercamiento a la comunidad educativa fue probablemente lo más complicado, ¿no? Podernos acercar a los docentes por la carga laboral y el tema de género como limitación era algo que no les interesaba mucho a los adultos y las familias tenían muchas limitaciones de tiempo, conectividad, disponibilidad. Entonces, por eso es que esta es como la menor cantidad de personas con las que pudimos hablar y más todo lo que hemos podido armar estaba alrededor de los estudiantes. Nuestros principales hallazgos, nuestros resultados, ¿no? Como para ir un poco cerrando. En primer lugar, sobre los roles de género y el currículo oculto, es que
Se refuerzan roles y jerarquías de género en la escuela. Las prácticas pedagógicas asignan tareas y expectativas diferenciadas. Hay ciertas expectativas para los chicos, ciertas expectativas para las chicas. eh, el uso de espacios escolares refleja ciertas desigualdades dentro de las escuelas, ¿no? Por ejemplo, en Lima, lo que pudimos ver es que los varones dominaban los espacios deportivos, como la cancha de fútbol, ¿no? Normalmente la mayor cantidad de tiempo eran ellos los que estaban jugando en estos espacios, ¿no? En San Martín, más bien lo que pudimos ver es que había mayor inclusión, no había como tanta diferenciación entre hombres y mujeres, sino como que una cuestión un poco más fluida. Y finalmente, en Ayacucho habían interacciones más territorializadas, ¿no? Espacios que eran solo de hombres, espacios que eran solo de mujeres, mucho más marcado. En las prácticas pedagógicas y la desigualdad de género, los docentes reproducen estereotipos con comentarios y actitudes sexistas. Hay un trato diferenciado. eh, Hay exigencia académica mayor para los varones, ¿no? Hay como mayor expectativa de que ellos van a acabar y por eso se les exige bastante. Más bien, por otro lado, hay más como una situación de delicadeza y menor autonomía para las mujeres, y la asignación de tareas refuerza las desigualdades, ¿no? Hay deficiencias en manejo de la violencia escolar. En cuanto a las interacciones sociales y el uso del espacio escolar, hay una segregación de género de los espacios escolares. Los varones, ay, los varones dominan las canchas deportivas, las mujeres están relegadas a espacios menos visibles, normalmente permanecen más tiempo en las aulas, y hay varias diferencias regionales, ¿no? En Lima hay un liderazgo masculino en los deportes, en San Martín más bien hay como una inclusión de hombres y mujeres en actividades recreativas, de juegos, y más bien en Ayacucho hay conflictos en espacios cerrados, ¿no? Como en los baños, en las aulas, no tanto en espacios abiertos, sino más bien en espacios cerrados. Esto tiene un impacto en el aprendizaje, ¿no? Porque afecta la autoestima del liderazgo femenino, definitivamente. Las chicas son más retraídas, normaliza la exclusión y explotación en el aula, refuerza roles tradicionales de género y perpetúa brechas de género en la adultez, ¿no? Y por otro lado, tenemos que en la escuela y la normalización de la violencia, ¿no? La escuela reproduce desigualdades, la escuela legitima las relaciones de poder que perpetúan la violencia de género, eso lo hemos podido mirar, ¿no? Hay una normalización de la violencia, la segregación y las rutinas diarias consolidan jerarquías de género, ¿no? Es muy normal poder ver que por ejemplo, si es que hay desayuno escolar, son las estudiantes mujeres las que traen, por ejemplo, la comida, que están ligadas más a cuestiones de género, o son ellas las que están dedicadas más al cuidado y a la limpieza del aula, o son quienes tienen la responsabilidad dentro de un trabajo grupal, por ejemplo, de poder hacer la parte más estética, ¿no? Son a quienes se les encarga de esas tareas que son más delicadas, más de cuidado, a diferencia de los hombres que tienen mayor disponibilidad de solamente pensar, decir ideas y tomar, ¿cómo se llama?, posiciones de liderazgo, ¿no? Eh, el lenguaje escolar refuerza las desigualdades, definitivamente, por cómo se habla, por cómo se dirigen entre unos a otros. Las tareas de cuidado recaen en las mujeres. Hay mucho sexismo en las bromas, ¿no? Por ejemplo, en el espacio de la conversación del Photoboys, ahí pudimos encontrar muchísimo sexismo en lo que se esperaba de los hombres y de las mujeres, ¿no? Eh, Finalmente, los docentes aplican criterios diferenciados por género y los esfuerzos de equidad aún enfrentan estereotipos arraigados, ¿no? Las manifestaciones de violencia de género en la escuela, que en realidad esto fue como lo que ya vimos un poco al final y de lo que todavía no nos quedábamos muy seguras, que bueno, existe acoso escolar basado en género, ¿no? Existen expresiones físicas, psicológicas, digitales y hasta institucionales del acoso escolar. Hay patrones regionales. Uy, un segundito. Que ya tenemos la hora de salida confirmada.
Un Tenemos un segundito. 50 demorado para las 6:48 debido a un problema con el tráfico aéreo. Nos disculpamos sinceramente por el retraso y haremos nuestro mejor esfuerzo para darles una solución lo antes posible. Lo siento. Entonces, em, hay patrones regionales. En Lima hay una segregación espacial y control masculino de las relaciones. En Ayacucho hay dominio masculino de los espacios públicos y de las aulas. Y más bien en Tarapoto hay mucha violencia física entre los varones y hay un poco de exclusión y difamación entre las mujeres, ¿no? Existe el acoso digital, hay agresiones en redes y fuera del colegio, microagresiones, ¿no? Por estereotipos que afectan la autoconfianza de los estudiantes. Pero también hay una resistencia, ¿no? Redes de apoyo y movilidad grupal ante una inacción institucional donde los estudiantes organizados a través de ciertas instituciones que tiene la propia escuela, como el municipio escolar o las alcaldías o la policía escolar, se ayudan entre sí para poder paliar un poco si es que hay algún conflicto entre los estudiantes. Y sirve mucho que las encargadas sean las chicas. Entonces, bueno, creo que lo voy a dejar acá, ya se me pasó un poco el tiempo. Muchas gracias por este espacio y nada, quedo atenta a las preguntas que puedan surgir. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Macarena. De veras muy importante y muy necesaria el estudio que realizó el equipo del IEP. Vamos a tener el espacio de preguntas finalizado la otra exposición. Entonces, ahora me toca presentar al segundo equipo. La investigación se llama Efecto de los roles de género del hogar en resultados educativos de las niñas. Esta investigación examina el impacto de la composición de género de los hermanos en los resultados educativos de las primogénitas en Perú. Utilizando datos del Ministerio de Educación, se revela que las primogénitas con hermanos menores varones exhiben un rendimiento inferior en pruebas estandarizadas y a lo largo de la secundaria, especialmente en ciencias y en matemáticas. Estos efectos persisten en todos los niveles socioeconómicos, pero son más pronunciados en hogares con educación secundaria. Además, la presencia de hermanos afecta las decisiones universitarias de las primogénitas, limitando sus elecciones en campos tradicionalmente masculinos. Este análisis destaca la necesidad de abordar las disparidades de género en la educación peruana y ofrecer con ello recomendaciones de política para mitigar estos efectos. El día de hoy, del equipo quien va a exponer el estudio es Carmen Vargas, quien es magíster en economía por la Universidad de New York. Se desempeña además Carmen como consultora del Centro de Tecnología y Desarrollo Económico. Además cuenta con una amplia experiencia como asistente de investigación para destacados académicos de universidades como las de Nueva York, Brown y Princeton. Entonces, dejo con ustedes a Carmen Vargas para, por un máximo de 20 minutos, nos exponga su... Gracias. Gracias. ¿Me podrías ayudar con la PPT? Muchas gracias. Sí, el estudio es, como lo dijeron, los roles de género del hogar en resultados educativos de las niñas. Eh, bueno, nosotros quisimos justamente explorar esta dinámica de los roles de género, como muy bien el estudio anterior nos ha podido compartir. Eh, En el Perú, usualmente, em, no solo vivimos en una sociedad machista, sino también, de hecho, los roles de género están muy incorporados en el núcleo familiar. Entonces, nuestro estudio em, básicamente tiene como objetivos explorar estos efectos en niñas primogénitas de, que tienen un hermano y cómo esto afecta sus resultados educativos. Entonces, en principio, tener un hermano es una penalidad para una niña y como efectos secundarios exploramos
esto en la educación, ¿no? Ya sea sus notas académicas en general y también en la evaluación de la S en razonamiento verbal y matemático. Asimismo, queremos ir más allá y también eh, pudimos obtener estas decisiones en su etapa universitaria y la decisión de qué profesión estudiar, ¿no? También hemos explorado si tener un hermano puede también jugar un rol en la decisión de qué carrera puede optar y por ende en sus salarios. No, por favor, podríamos seguir. Sí, perfecto, gracias. Bueno, como les estaba diciendo, ¿no? Los roles de género afectan el desarrollo capital de un humano, en este caso de las mujeres, ¿no? Hay amplia literatura entre la brecha salarial, cómo las mujeres siempre tienen una penalidad en los salarios, pero no hay mucha literatura en el principal mecanismo, ¿no? Que sería también el género. Y estos roles de género también se pueden ver desde hace tiempo, pero también en la composición familiar. Por ejemplo, muchas veces padres tienden a tener un distinto rol frente a los niños que a las niñas. A las niñas hay que enseñarles a limpiar, a cocinar, a cuidar a los hermanos, pero al varón mejor que él se dedique a estudiar, ¿no? O que él no debe de tener más tiempo para el fútbol o para otras actividades. Entonces, muy bien, esto se puede cumplir también en el estudio de NARES 2019, el 52.7% de la población cree que las mujeres deben cumplir primero un rol de madre y esposa para luego cumplir sus sueños. Ahí también se ha identificado en la sociedad que vivimos, ¿no? Entonces, no solo es esta idea de género, sino también también está explicado en la asignación de recursos, ya que esto tiende a favorecer al hijo varón, ¿no? Los padres pueden determinar cierto nivel de recursos que vamos a dar al niño en vez de a las niñas, ¿no? Porque decimos, no, el hijo varón de repente necesita estudiar, vamos a pagarle un colegio eh, más caro y a las niñas de repente le podemos tener una asignación menor. Después, esto no solo se ve en nuestro país, ¿no? Hay bastante literatura de Estados Unidos, Suecia y Dinamarca, que de hecho hemos visto que en sus investigaciones se encuentran diferencias en el logro educativo. Entonces, eso no solo es particularmente en el Perú, pero de hecho nosotros creemos que para el caso peruano específicamente hay incluso mayor mecanismos que contribuyen, ¿no? En especial en el ámbito rural. Em, sí, podrías. Sí, gracias. Bueno. Esto se puede explicar a muchas diferencias, ¿no? En tanto ya hablamos del núcleo familiar, de los recursos asignados, también el tiempo que dedican las niñas o el uso del tiempo de las mujeres a comparación de los hombres. Una manera en lo que nosotros pudimos identificar más o menos objetivos para reducir la incidencia de estos roles de género que, que básicamente tienen una penalidad para las niñas. Eh, como importancia pedimos estos talleres de sensibilidad. Yo creo que estos espacios para hablar sobre los roles de género eh, y, y este contexto también brinda una oportunidad fascinante para mejorar. Y podemos ver dos ámbitos claros, ¿no? Tanto el MIMP como el MINEDU.
que tienen una obligación y también los recursos para dar becas para mujeres en ciencia, de repente una orientación o charlas vocacionales dirigidas a las niñas en especial, em, y sobre todo eh, ampliar los recursos también de investigación. Por ejemplo, el INEI tiene esta encuesta del ENUT que mira cómo el uso del tiempo em, está empleado para tanto mujeres, niños y niñas, pero es súper chiquita esta encuesta y solo tenemos para el 2010. Entonces, ahí de repente podría jugar un gran papel para seguir la investigación y también la motivación. Por favor, sigue. Bueno, ahora hablando de nuestros resultados, eh, más o menos un resumen es que nosotros sí encontramos diferencias en las primogénitas, en los resultados de las primogénitas, especialmente en la S para segundo de secundaria. No, no hay mayores diferencias para cuarto de primaria. Esto quiere decir de que a medida de repente que la etapa académica cambia, los efectos van cambiando también. Luego también encontramos que tienen peores notas en todas las materias, en general en su promedio académico, a comparación de niñas que tienen hermanas, ¿no? Eh, este efecto desaparece conforme la niña avanza de grado, que es lo que decimos de la etapa escolar y de repente cómo se va nivelando, pero sí encontramos una diferencia. Eh, Luego, la diferencia que más nos impactó fue que eran menos probables de elegir una carrera en ciencias de ingeniería y esto también impacta mucho en su salario, ¿no? Em, por favor, sigue. Bueno, ahora les hablaré un poco de la base de datos que utilizamos. Esta investigación emplea dos fuentes de investigación que son la Minedu y el INEI. Ya hablamos un poco del ENUT, que es la encuesta nacional em, del uso del tiempo del 2010. Esto indica las horas a la semana que dedica cada actividad, cada miembro del hogar, mayores de 12 años. Con esto pudimos también em, hacer un recuento de en qué gastan las mujeres el tiempo y en qué gastan los hombres el tiempo, ¿no? Hicimos una clasificación que la conseguimos de CEPAL, de tareas de limpieza, tareas como cuidado de hermanos o cuidados de alguien, de adultos mayores en la casa, cuánto tiempo dedican a cocinar, cuánto tiempo dedican a estudios, ¿no? De ahí se pudo sacar también los controles para ver cómo los diferentes roles entre hombres y mujeres se aplican. Y del Minedu son tres bases de datos que pudimos relacionar gracias al identificador que utiliza el Minedu para cada alumno. En el primero usamos el SIAGIE, que es el sistema de apoyo a la gestión de la institución educativa. Y de esto tuvimos datos desde el 2015 hasta el 2019. Em, en esta base tenemos todas las notas de los alumnos y, y también tenemos quiénes son sus padres, ¿no? Padre y madre y su relación de hermanos. Em, Luego del CIRIES, que es básicamente la base de datos que tiene sobre las personas que están en el CIAGIE, las identificamos en el CIRIES para ver si cuáles fueron sus decisiones
post, post escuela, ¿no? Si fueron o no a la universidad, si decidieron ir o no a la universidad, y en todo caso, a qué universidad entraron, pública o privada, y información sobre la carrera que escogieron. Entonces, esta base también nos sirvió mucho. Y por último, utilizamos también la S, que es la evaluación censal em, de estudiantes de segundo de secundaria y cuarto de primaria. Entonces, a partir de eso, básicamente reconstruimos todo el historial académico de niñas con hermanos, de familias de padre y madre, y pudimos seguir a estas niñas si es que terminaron el colegio, si es que fueron a la universidad o no, y qué carreras tuvieron. Bueno, este es el siguiente. La metodología que utilizamos fue esta especificación, donde Y mide los resultados educativos de la primogénita y, bueno, ahora el coeficiente que estimamos fue alfa 1, que representa el efecto de que el segundo hijo de ambos padres sea hombre, y para el control es que sea mujer, ¿no? X, Y son efectos fijos son un vector de controles, pero uno de los efectos que utilizamos fue provincia, año y mes de nacimiento, la diferencia de edad entre los hermanos, entre la primogénita y el segundo hijo, la edad de la madre, la edad del padre, nivel educativo de la madre del madre y padre, y también el nivel socioeconómico, ¿no? Eh, bueno, seguimos, por favor. Más o menos para explicarles el primer resultado, si podemos ver la significancia de las diferencias en el rendimiento se mantiene sólida, incluso después de ajustes por el tamaño de familia. Porque si bien es cierto, es aleatorio si tu segundo hijo es hombre o mujer, pero la mayoría de familias controla el hecho de que tengan 5 hijos o un hijo. Entonces nosotros explotamos esa aleatoriedad en el que al decidir tener un segundo hijo, los padres no saben si son hombre o mujer y agarramos, bueno, nuestro foco son las niñas que tienen hermanos, a diferencia de de las niñas que tienen hermana. ¿No? Entonces se puede ver que entre control y tratamiento, es decir, el control son niñas con hermana, el tratamiento son niñas con hermano. Se ve que son iguales para cuarto de primaria, no varía mucho, pero como se puede observar en la figura de matemática, para los grupos de control y tratamiento de cuarto de primaria son iguales, pero en segundo de secundaria sí se ve que, que esas diferencias em, son de 0,020 desviaciones estándar, es decir, las primogénitas con hermano menor, en promedio, su promedio ha disminuido para el puntaje de matemática y lengua. Bueno, esta disminución cuantificada destaca la relevancia de los hallazgos, ya que incluso una pequeña diferencia tiene implicaciones significativas en el rendimiento académico, ¿no? O sea, sí influye que tengas un hermano. Eh, y bueno, algunos de los mecanismos, como ya hablamos, es usualmente el uso del tiempo de las niñas con hermanos se dedica mayormente a cuidarlo o tienen otras tareas, lo cual de repente no ponen todo su foco en los estudios, ¿no? Podemos pasar al segundo efecto. Gracias. Bueno, aquí también el primer resultado era en la evaluación de la S, en razonamiento y razonamiento verbal y matemático. Y ahora estos son los resultados sobre el promedio general
de las primogénitas, ¿no? Que invoca todas las materias, lenguaje, ciencias, personal social, etcétera, ¿no? Bueno, los resultados revelan consistentemente que que las primogénitas con hermanos al finalizar cada curso obtienen calificaciones inferiores a comparación que sus compañeras con clase que no tienen hermanos o tienen hermanas. Este fenómeno es, si lo ven, es más pronunciado en cursos como matemáticas y ciencias y, y sugiriendo posibles implicaciones específicas para áreas que requieren habilidades técnicas y analíticas. Con respecto a la promoción en los años académicos, se observa que en términos generales la presencia de hermanos no es un efecto significativo, pero se ve que esta brecha en el desempeño académico es importante para ver que las primogénitas avanzan de grado. Eh, la penalidad inicial en las notas parece atenuarse con el tiempo. Si se ve en primaria de repente es más poquito, pero el tercero de secundaria la penalidad avanza. Y señalando, luego se disminuye, de repente hay una superación a los desafíos iniciales con la presencia de un hermano, pero sí este hallazgo aporta una perspectiva temporal al impacto del entorno familiar. Es decir, sí hay un impacto, pero de repente con el tiempo la niña puede adaptarse a estas tareas o indicando que pueden superar, ¿no? Este choque em, de la penalidad de tener un hermano. Bueno, seguimos, por favor. Ok, y ahora como último efecto es la elección universitaria. 1 minuto y medio, disculpa, Carmen. Mm, Perfecto, ese es el último resultado. Entonces, los desafíos, si se puede ver, aquellas con hermanos varones son menos probables de optar por carreras en el campo de las ciencias, a un 15,6%, lo cual es bastante. Y este fenómeno sugiere que las experiencias y dinámicas familiares durante la educación básica no solo no afectan el rendimiento académico inmediato, sino también de forma a lo largo del tiempo, ¿no? Incluso decisiones tan importantes como tu profesión y por ende tu salario. Bueno, gracias por todo, gracias por este espacio y, y espero escuchar sus preguntas o conclusiones. Eh, Muchísimas gracias, Carmen. Muchísimas gracias a ti y a tu compañero Nicolás por los resultados de este importante estudio. Entonces, ahora vamos a pasar a la sección de preguntas o consultas de los participantes de esta sala de Zoom. Las preguntas las pueden hacer vía el chat del Zoom o si no alzando la mano virtual para nosotros poder darle el micro y directamente hagan las consultas a las investigadoras presentes. En el chat eh, pueden ir poniendo sus observaciones, sus consultas. Aquí, Jocelyn, que es nuestra oficial de comunicaciones, ha pasado el link en donde pueden descargar ambas investigaciones y poder revisar el estudio completo, ¿no? Con mayor información de lo que nos han venido contando los equipos, ¿no? Víctor, adelante, alza, alza el micro, Víctor. Sí, ya me dieron ya permiso para poder hablar, sí. Gracias. Sí, felicidades a ambas. Me parece que ha sido bien interesante. Creo que hay mucho de lo que, digamos, de la primera presentación que podría explicar un poquito lo de la parte, Carmen, de tus resultados. Por ahí tienes como opciones para explorar un poco heterogeneidad espacial, quizás, en temas o sea, a partir de lo que explicó Macarena, me parece que Lima se comporta un poco más como
como un poco más machista quizás en los temas de deportes, en los temas de espacios, comparado con Ayacucho, que era digamos, el otro caso en los Andes. También te quería preguntar, Carmen, por si podría haber un efecto, lo que puse en el chat, ¿no? De repente de que en los últimos 2 años de colegio empieza la preparación universitaria y eso puede como cerrar brechas quizás, ¿no? Entre lo que pasaba en los primeros 3 años. ¿Hay forma de que lo puedas de repente testear? No sé si tienes acceso a información, si le ponen un refuerzo en academia o temas como de repente más horas con tutores, por ahí podrías como ver mecanismos, ¿no? Y bueno, esa es una pregunta para ti y para Macarena, quizás. Sí, ¿hasta qué punto podría diferenciar uno en base a información cualitativa el tema de especialización? O sea, creo que Becker habló mucho en su día de que a veces los hijos o los géneros, digamos, como tienden a especializar, ¿no? Por ahí sí mencionaste que las niñas podrían hacer como cosas más creativas, digamos, como colorear, no sé, de repente una presentación, y los chicos podrían hacer como la parte un poco más no sé, de repente describir el texto, hasta qué punto se puede diferenciar si eso puede ser como estimulante o de repente muy dañino, ¿no? Para las chicas, no sé si eso podrás considerarlo en futuros como trabajos de campo. Muchas gracias, Víctor. Damos el pase a Carmen y a Macarena para que respondan las preguntas. Sí, gracias, Víctor, por tu pregunta. Mira, en términos de, claro, lo urbano y lo rural, en especial en provincias, sí, de todas maneras es muy distinto la relación familiar, ¿no? Incluso hemos tratado de investigar un poco en provincias y hay lo que se llama circulación de niños, donde no solo es el papá y la mamá el que cuida a los niños, sino prácticamente es la vecina o tienen estos como el compadrazgo, ¿no? De que el compadre puede cuidar a tus hijos. Entonces, en sí, las relaciones de género no solo son papá y mamá, sino también son de la abuelita, de tu entorno, ¿no? Em, como se dice, se necesita una villa para criar a los niños. Y claro, nosotros lamentablemente no hemos podido ver esas relaciones más allá de papá y mamá, porque sí estábamos muy, muy a la espera de los resultados académicos. Entonces solo teníamos información de las niñas y del hermano y podríamos identificar al padre y mamá de familia, a pesar, por ejemplo, también habían temas donde tenían hermanas mayores, de repente la mamá no estaba, pero la hermana mayor era la que cuidaba de la niña, y ahí también se puede ver una distinta relación, ¿no? De los roles de género. Em, Luego, con el tema de las universidades, y sí, también se puede ser debido a que en los últimos años la preparación es distinto, pero sí encontramos, eso de repente me faltó incluirlo en los resultados, pero es muy distinto la em, admisión a la universidad de hombres y mujeres. En particular, los hombres eh, hacen más estas ganas de querer estudiar que las mujeres, lo cual es muy distinto porque no es que sus promedios sean muy distintos entre hombres y mujeres, pero en sí la decisión de ir a la universidad es mayor en los hombres que en las niñas. Eh, Gracias. Muchas gracias, Carmen. Ahora damos el pase a Macarena. Sí, bueno, muchas gracias por tu pregunta, Víctor. En realidad, eh, lo que nosotros sí nos parecía importante poder mirar estos puntos álgidos tenía que ver con el hecho de que, o sea, los hemos remarcado porque sí tienen un correlato y tienen un impacto en lo que los estudiantes aprenden, ¿no? Al tener como un enfoque de competencias y
enfoque de género ser parte del currículo nacional, sí se necesita, ¿no? Que en realidad se eduque en equidad dentro de las aulas. Y más bien lo que nosotros hemos podido ver es que si a los estudiantes se les da mucho más responsabilidades estéticas, por ejemplo, no van a tener tanta oportunidad de poder desarrollar, por ejemplo, el pensamiento crítico, ¿no? Porque están dedicadas a una sola tarea, mientras los estudiantes varones sí tienen esa oportunidad. Entonces, un poco va por ahí la cuestión. Gracias. Muchas gracias, Macarena. Acá en el chat, Jocelyn Gómez ha hecho una observación. Reconoce la importancia del trabajo realizado y los resultados obtenidos. Menciona que eso resulta sumamente importante para generar estrategias que promuevan espacios educativos libres de sesgos de géneros y que ayuden a desmontar discursos con los que el alumnado está en contacto en espacios como el familiar y que refuerzan estereotipos de género. Las felicita a ambas. Em, y bueno, ahí Víctor con Carmen han seguido hablando sobre lo que quedó pendiente de su consulta. Eh, ¿Alguien más desea hacer alguna observación, comentario o consulta a las investigadoras? Bueno, en todo caso, si no hay más consultas y preguntas, nuevamente recordamos que ambos estudios los pueden descargar en la web del CIES. Ahí van a poder encontrar mayor información de cada uno de ellos. Y bueno, eso sería entonces todo sobre la sesión de hoy. Muchísimas gracias a todos los participantes. Muchísimas gracias, Macarena, Carmen. Felicitaciones nuevamente por el importante estudio que ambas han realizado. Saludos a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias.